A principio de los años 2000, el que aquí os habla tuvo la suerte de encontrarse de cara con una absoluta joya del videojuego. Entonces, la verdad es que era mucho más fácil que determinados juegos, películas y otras obras pasaran bastante desapercibidas, ya que no había la sobreinformación que tenemos hoy en día. Así que Blade: The Edge of Darkness llegó a mí un tiempo después de su lanzamiento. Si os digo la verdad, realmente no consigo recordar cuándo supe por primera vez de este juego. Es más que probable que acabara en mis manos cuando lo regalaron con la revista Micromanía o que algún amigo mío me lo dejara. El caso es que mi PC podía moverlo, así que seguramente fue un par de años después de su lanzamiento, cosa que realmente de la que me alegro, pues si no recuerdo mal no tuve grandes problemas para mover aquel bicho que no solo era bastante exigente por su tecnología, sino que también creo recordar que no estaba del todo bien optimizado. Como desde muy pequeño la fantasía, en concreto mundos como el de Conan, me habían fascinado, encontrarme con Blade fue como un regalo llegado de Chrome. Evidentemente empecé a jugar con el bárbaro. Y bueno, aquello era algo nuevo para mí, el combate, aunque familiar en parte, porque ya lo había jugado en Nintendo 64 con Ocarina of Time. Es verdad que este tenía un componente estratégico más acusado que el juego de Nintendo. Y sobre todo, no se cortaba un pelo a la hora de cortar, sajar, desmembrar y llenar las paredes de sangre. Épico, gore y absorbente. Fue un juego que me marcó por su temática, por su ambientación y porque, aunque tenía sus problemas, estaba notablemente resuelto para la época. Comparar Blade con cualquier Souls de From Software sería absurdo. Los Souls son obras magnas a nivel jugable y de compromiso con la jugabilidad y el detalle, y con un interés en la historia del mundo plasmado, como ya sabemos, en una narrativa y descripción de los elementos que encontramos, que está muy, pero que muy por encima de Blade. Por mucho que el juego español tenga su lore y su historia que, bueno, oye, cumple muy bien para lo que quiere ofrecer el juego. Tampoco podemos compararlos en términos jugables, ya que hay una diferencia de casi una década entre Blade y Demon's Souls, y bueno, una década completa respecto a Dark Souls. Pero desde luego, para la época en que salió Blade, posee una ambientación y un arte que me parece totalmente comparable, salvando, claro está, el paso del tiempo. E incluso Blade contaba con detalles como los desmembramientos de los enemigos e interacción con objetos de los que Dark Souls no sabe ni que existen. E incluso una cosa que siempre me encantó, y es ese acierto por parte de los desarrolladores por dotar a los enemigos de una mala hostia considerable, llegando al punto de pegarse entre ellos si recibían, por ejemplo, por accidente un golpe del compañero. Me encantaba que se enrabietaran, como pasaba con los orcos en Warhammer, por ejemplo, y eso me parecía que estaba perfectamente plasmado en este juego. Pero bueno, como siempre me disperso y como decía, esto no es un vídeo de comparativas. Antes de comenzar a argumentar el por qué considero a Blade como el germen de los Souls, o uno de ellos, quiero dejar claro que este vídeo es una exposición de mi opinión. No estoy sentenciando, no voy a limitarme a dar una sentencia extrema como pasa a veces, lo típico del blanco o negro. Siempre, repito, siempre hay matices y grises, y no me voy a referir a Miyazaki como un plagiador, no, creo.
tampoco quiero cerrar mi mente y no aceptar opiniones o aportaciones que me hagan cambiar de idea. Pero puede resultar difícil, pues son ya bastantes años convencido de lo que digo y cuanto más he jugado a Blade, pues bueno, más convencido estoy. Desde que allá por 2014 volviese al mundillo del videojuego después de estar unos años muy desconectado, pues bueno, me he empapado de artículos, vídeos, podcasts, etc. Y bueno, tras encontrarme con Dark Souls, una obsesión se apoderó de mí, pero también una especie de déjà vu o de sentimiento familiar de haber vivido algo parecido anteriormente. Y claro, pronto la comparación entre Blade, The Edge of Darkness y Dark Souls comenzó a crecer. Y como he dicho, durante estos años, de vez en cuando algún youtuber o revista pues sacaba un artículo o vídeo nombrando a Blade. Sí, normalmente siempre coincidía con la salida de un nuevo juego o un nuevo DLC de From Software. Ya sabéis, el típico artículo copia y pega o vídeos en el que el título era muy llamativo, era muy atrayente para el espectador, pero que el contenido dejaba más que claro que esta gente no había tocado el juego ni con un palo, o si lo habían hecho, lo hicieron hace mucho tiempo. Con esto no quiero decir que mi vídeo va a ser una obra maestra o un contenido esclarecedor donde convenceré a la gente, ni mucho menos, pero al menos os puedo asegurar de que he invertido tiempo y ganas para intentar que salga algo medianamente interesante y sí, yo sí he jugado a Blade, os lo puedo asegurar. Revelac Studios se creó en el 96, al principio eran 4 gatos, pero con el paso del tiempo la plantilla fue creciendo. La experiencia brillaba por su ausencia y probablemente parte de los problemas que tuvo el juego, desde luego, debieron surgir de esto, pero también es cierto que esta inexperiencia la compensaba un entusiasmo y un talento que ayudó a crear esta joya. Para que os hagáis una idea del talento que había en este estudio español, escuché en un podcast a José Raluy, que es director de Tequila Works, contar como por allá en el 96 o el 97, cuando empezaron con Blade, entonces el legendario John Carmack, creador por ejemplo de Doom, en una entrevista decía que este año o los próximos, luces y sombras en tiempo real va a ser imposible. Raluy, cuando escuchó o leyó estas declaraciones, se reía pensando, pero si tengo aquí al lado un tío que lo ha hecho y funciona. Se refería a Ángel Cuñado, un programador fuera de serie que creó el motor de Blade. Otra muestra del talento de los que habían creado Blade la tenéis en que cuando Revelac desapareció, de sus integrantes nacieron Mercury Steam y Tequila. Así que sí, de este juego de culto nació buena parte de la industria del videojuego patrio. Blade, The Edge of Darkness, también conocido como Severance Blade of Darkness, imagino que por algún conflicto con el nombre fuera de España, contaba con la banda sonora de Óscar Araujo, compositor que ha trabajado para películas como El Cid, la leyenda o videojuegos como Castlevania Lords of Shadow. Araujo compuso una banda sonora épica / espectacular donde nuestros oídos disfrutaron de momentos oscuros como haríamos años más tarde en la saga Souls.
El juego apareció en 2001, al cabo de más de 4 años de desarrollo, y bueno, esta producción española había realmente causado durante los anteriores años bastante revuelo en revistas y ferias. Lo que pasa es que desgraciadamente con los problemas, inexperiencia, reinicios y cambio en la tecnología, y seguramente una ambición poco realista, el resultado fue un lanzamiento que encima se dio de bruces con la piratería y con una mala gestión respecto a la publicidad y movimiento en otros países por parte de la distribuidora. Y pese a todo, el juego es simplemente una maravilla. Evidentemente digo esto desde la perspectiva más fanática y poco equilibrada que puedo, pues hace no mucho lanzaron el remaster del juego y en mi PS5 pude comprobar cómo lo único que han hecho es darle más resolución y dejar el control tosco como él solo, los problemas de cámara y bueno, que ya te apañas tú con eso. Es una auténtica lástima porque siendo así no puedo recomendar a los espectadores de este vídeo que compren el juego a no ser que tengan claro que se van a pelear con un Control Souls del año 2001, con unas físicas que con los saltos, pues bueno, a veces podemos arrancarnos los ojos y con una cierta frustración que a veces proviene más de estos problemas que de la dificultad del juego en sí. Así que como digo, por mucho que sea muy fan del juego, solo os recomiendo jugarlo si de verdad tenéis interés en comprobar lo que de verdad tiene para ofrecer el juego o por supuesto si sentís la misma nostalgia que he sentido yo por él durante todos estos años. En fin, el tema de Blade lo he tratado varias veces estos últimos años, en conversaciones con amigos, en algún que otro directo en Twitch e incluso en alguna conversación y debate en Twitter. Por supuesto en el número 2 de la revista también, faltaría más, que no hiciera algo de publicidad. El caso es que me he encontrado con todo tipo de comentarios, están los que ven con una claridad meridiana que no puede ser casualidad el hecho de que haya ciertos parecidos entre el juego español y los juegos de From Software. En cambio encontramos a los que no aceptan esto si no encuentran declaraciones o pruebas escritas donde alguien de From Software lo confirme. También, por supuesto, están a los que no les importa un carajo esto. Y luego están los que sienten cierto escozor cada vez que cuando se habla de los orígenes de los Souls, pues bueno, se hable de Demon Souls, de Ico, de Berserk y algunos, al menos, menos mal, nombran a Zelda o Ocarina of Time. Solo el rey tiene la llave que conduce al corazón de su amada. ¿Eres tú acaso el rey? ¿O solo eres un miserable ladrón? Incluso los que han realizado algún vídeo sobre Blade en algún momento, como dije antes, porque era un buen reclamo para las visitas, se olvidan de nombrarlo cuando señalan los orígenes de este género que tanto nos gusta, lo que me hace pensar, como dije, que no lo jugaron y que lo desconocen por completo. Como me dijo una amiga, puedes sostener tranquilamente que el parecido que haya en Blade y los Souls es una coincidencia, ya que el espíritu de los juegos es muy parecido. Mi. Y tal vez, si lo piensas fríamente, como no ha habido confirmación de ningún tipo por parte de Miyazaki ni nadie de From Software, los parecidos podrían formar parte de un mismo origen y que ello, por tanto, formara una casualidad. No lo niego. Como he dicho muchas veces, los dos juegos bebieron de Zelda o Ocarina of Time. Todos conocemos ya la maravilla que inventaron los genios de Nintendo, creando un combate basado en el denominado Z-Targeting, que ha sido la base principal para que al cabo de los años, de tantos años, se haya convertido en el sistema de combate usado por muchos juegos. Nintendo lo parió y From Software lo implementó en los juegos que iban a transformar la industria. Porque sí, From Software ha hecho aportaciones a la industria del videojuego que la han transformado. Ni siquiera ha tenido que inventar cosas muy revolucionarias para hacerlo. Ya veis, copiando de aquí y de allí, inspirándose en esta y aquella obra, usando una narrativa especial y dando su toque especial a la mezcla. Pues bueno, ha conseguido influir en el videojuego de forma drástica.
Así que, aunque esté yo aquí reivindicando un papel más importante, un reconocimiento a un juego español que tal vez llegó demasiado pronto, no estoy aquí para restar mérito alguno a lo que ha hecho From. Pero claro, si aceptamos que, como Miyazaki ha dicho varias veces, que sus influencias han sido Berserk, Ico, Caballeros del Zodiaco, Dragon Quest, bla bla bla, o la saga Kingsfield, etcétera, etcétera, pues Blade no puede ser una influencia para el estudio, según muchos. Y claro, equivocadamente o no, en mi caso me cuesta obviar una parte que creo que es de sentido común y no es otra que las coincidencias, las similitudes en algunos aspectos que por separado no dejan de ser más que anecdóticas, pero que vistas todas juntas me han hecho estar convencido de que alguien, digo alguien, en From Software, no solo había disfrutado del juego español, sino que yo creo que ha sido una obra junto a otras bastante inspiradora para la creación de la franquicia de los Souls. El caso es que cuando a veces hemos leído o escuchado a gente hablar de los orígenes del género Souls, hemos visto gente hablar de los Kingsfield, que evidentemente tiene su sentido, pues al ser una saga de From Software comparte esa fantasía, esa parte del bestiario o rasgos e incluso esencia del estudio que no se puede negar. Pero claro, al ser uno de esos juegos que nos hacen disfrutar de la primera persona, preferimos buscar ejemplos más cercanos en el gameplay. Y como nombré antes, lo primero que hay que hacer siempre es nombrar Zelda Ocarina of Time. La base del combate es esa, lo dejamos claro y pasamos a otra cosa. Los otros ejemplos que he visto nombrar muchas veces son Die by Sword de 1998, que es un juego de la desarrolladora Treyarch. No llegué a jugarlo, pero lo que sin duda hacía este juego especial y de culto es su sistema de combate, en el que manejábamos al personaje con el teclado y con el ratón el brazo que empuñaba la espada. La ambientación de este juego era de fantasía oscura, pero creo recordar que la historia del juego era tan simple como la del Ghost and Goblins, o sea, secuestran a una princesa y el caballero debe ir a rescatarla, así que desde luego el supuesto origen de los Souls en este caso no creo que se deba a su lore. Más bien creo yo que la gente defiende este juego como uno de los gérmenes de los Souls, el hecho de que, como dije hace un momento, es un juego de culto como lo fue Demon's Souls. Es un juego que necesitaba inversión de tiempo para hacerse con el combate y al parecer también tenía una dificultad considerable. Otro nombre que sale a relucir siempre es Rune, un juego del 2000 que sí jugué y aunque me pareció entretenido y me gustó bastante en su momento, la realidad es que no me marcó, me resultó muy olvidable al poco tiempo. Y más allá de ciertas ambientaciones, la verdad es que no consigo relacionarlo con que sea una de las inspiraciones o uno de los gérmenes del género Souls. Aquí vuelvo a Blade y en cómo sí soy capaz, en este caso, de ver elementos compartidos entre el juego español y los Souls, elementos compartidos provenientes de una temática común, evidentemente, que es la fantasía oscura. Así que voy a poner algunos ejemplos que encontraremos en Blade The Edge of Darkness y que a lo largo de los años veremos en algunos juegos de From Software.
Esto no prueba nada, y algunos ejemplos podrían ser casualidad o que se inspiraran en otras obras o que simplemente sean ideas y elementos que se repiten habitualmente en el género de la fantasía. O tal vez, solo tal vez, en From Software no solo Berserk, Ico y otras obras japonesas han sido a lo largo de los años material del que sacar ideas o inspiración. No sé, tal vez hubiera por ahí un jueguito español que por temática y aspecto pudiera atraer a uno de esos jugadores barra creativo de ojos rasgados. Sea como sea, si Blade fue una influencia clara o no a nivel jugable, ambiental o de diseño, lo que me quedará para siempre en mi limitado cerebro es esa espinita clavada en forma de preguntas. Preguntas del tipo: ¿qué hubiera pasado si Rebel Act no hubiera desaparecido? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran hecho las cosas mejor en el mercado americano publicitando cómo se debía el juego? ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido esa versión para Xbox que estaba en desarrollo, con mejoras visuales, reescritura de la historia y rediseño de niveles? ¿O qué hubiera pasado si con Blade Edge of Darkness hubiera funcionado todo de otro modo y con su salida en consola hubiera sido un éxito? Y si no un éxito, al menos se hubiera sentado la IP lo suficiente como para que aquella segunda parte que estaba planificada pues se hubiera llevado a cabo. Teniendo en cuenta estas preguntas, ¿qué hubiera pasado casi una década después con Miyazaki y su Demon's Souls? ¿Hubiera sido igual? ¿Hubiera usado otra fórmula, otro diseño? No sé, en un mundo alternativo me encantaría conocer las respuestas. En el número 2 de la vida Souls, en la entrevista que le hice a Adrián Suárez, le hice la pregunta de rigor. ¿Crees que Blade fue una de las influencias para los inicios de la saga Souls? Su respuesta fue clara y sin dudas. No fue ningún tipo de influencia para Dark Souls, porque Miyazaki en ningún momento declaró que el juego le influenciara. Pude entrevistar a la gente que hizo Blade, les pregunté si creían ellos que habían tenido influencia en la saga Souls y su respuesta fue que no. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que tanto Blade como Dark Souls, la influencia de la que beben es Zelda o Ocarina of Time, que tienen la misma construcción de combate, fijado de cámara, etc. Y aunque parece que no, Zelda también tiene una narrativa bastante opaca y es de un mundo de fantasía. Entonces, ¿qué ocurre? Que los dos partieron hasta ahí muy pintados también por el trabajo de Fumito Ueda. Es muy cómodo pensar que Miyazaki jugó a Blade, pero lo cierto es que no hubo ningún instante en la historia en la que Miyazaki dijera que jugó a Blade. E Hidetaka reconoció que jugó a muchos juegos y que, por ejemplo, uno de ellos fue Zelda. Y como digo, cuando pregunté a la gente de Blade me dijeron que no, que realmente los dos juegos se inspiraban en Ocarina of Time. Como podéis suponer, no estoy de acuerdo con él. Ojo, que sus argumentos son totalmente válidos, incluso es más que probable que pueda tener razón en pensar así. Eso sí, un recordatorio. En mi caso, llevo tiempo defendiendo que alguien en From Software conoció Blade. No tiene por qué ser Miyazaki, del que ya he dicho 1000 veces que no, que aunque os lo digan, no se encarga de hacerlo todo, ni de proponer todos los diseños, o de proponer todas las ideas, y bueno, solo tenéis que ver todo lo que ha ido reciclando From de sus anteriores juegos para los Souls, antes de que Hidetaka llegara al estudio. Así que hay gente en el estudio que toma decisiones importantes a nivel creativo del que no sabemos ni el nombre. Pero volviendo a la respuesta de Adrián, en este saludable intercambio de pareceres, yo solo puedo competir contra este señor del lore
intentando contrarrestar sus cartas de la entrevista con algunos de los desarrolladores de Blade con una carta mía sacada de la manga, también de un desarrollador del juego. En este caso sería Enrique Álvarez, uno de los fundadores de Mercury Steam, el cual allá por 2014 en la revista Mary Station se hizo eco de sus palabras en un tuit que respondía a un seguidor si se planteaban retornar a los orígenes de la licencia de Blade, a lo que Enric respondió: ya lo hicieron otros, se llama Demon/Dark Souls. Otro ejemplo lo tenemos en mi propia cuenta de Twitter, cuando en 2020, tras el anuncio del remake de Demon Souls, publiqué este tweet reivindicando el juego de Blade, y si no recuerdo mal, nombré a gente con la que había compartido un hilo sobre el juego, y también nombré a Enrique Álvarez, y su respuesta fue bastante clara. Así que, como podéis comprobar, hay división de pensamiento incluso entre los que participaron en el desarrollo. Igual es meterme en un charco, pero no me sentiría honesto si no lo hago, porque tras varias charlas con el paso de los años hay ideas y argumentos que me han calado y me han hecho pensar. Hay quien me ha hecho saber en estos pequeños debates que el ego de Enrique Álvarez podría ser la causa de querer apuntarse un tanto con este tema y con ello querer de alguna forma apropiarse de parte del crédito del triunfo del género Souls en los últimos años. No conozco a esta persona, así que por lo tanto no puedo opinar al respecto. También es verdad que hay ciertas personas que me han querido hacer ver que los creativos japoneses son en determinadas cosas bastante especiales, y que por ejemplo el hecho de que cuando se nombran influencias casualmente, no sé si siempre, pero casualmente solo se hacen al respecto de obras japonesas. Algunos me lo han planteado como si de un tema casi racista se tratase, otros más como un, digamos, barrer para casa o como un corporativismo patrio. Así que, sinceramente, mientras no aparezca ese creativo japonés que confirme mis sospechas, si es que existe, claro, Blade The Edge of Darkness seguirá siendo ese juego de culto el cual, para muchos de nosotros, es en parte la inspiración jugable de la saga Souls.